Enviamos un abrazo a nuestro amado grupo de Cristología. Continuamos con nuestro Instituto Bíblico Local estudiando. Hoy nos toca la hora 3. El tema es Cristo en el Antiguo Testamento. Hora 3 de nuestro curso. Y tenemos varios temas en esta ocasión. Y la primera de ellas es ver la situación de la relación del Señor Jesucristo con los profetas. Vamos a ver los textos y cómo se relacionan con Jesús. Deuteronomio 18:15 dice que a Moisés le fue revelado que Dios levantaría a otro profeta de la nación judía y a él debían de oír. Esta frase se repite en Hechos 3:22 y 7:37, donde se dice que Jesús es un profeta como Moisés. Entonces es una relación directa con uno de los dos grandes hombres, Moisés y Elías, en este caso con Moisés del Antiguo Testamento. Mateo 5:17, número 2, el Señor Jesús dijo que no vino para abrogar la ley de los profetas, sino para cumplir. Su sacrificio en la cruz pagó el precio por los pecados de la humanidad. Entonces realmente Jesús no quiso quitar los principios esenciales de la ley, sino que cumplió la ley. Cumplió la ley con su sacrificio, pagando el precio del pecado que el Antiguo Testamento estipulaba. Entonces ya no se sigue lo ceremonial, pero se siguen los principios de salvación, de santidad, y Jesús cumplió toda esa ley desde Génesis hasta Malaquías, con su vida y con su muerte. Punto 3, Mateo 3:17 y Lucas 10:30, 23 y 24 dice: muchos profetas y justos desearon ver y oír al Mesías. Entonces realmente es una parte también de relación de Jesús con los profetas, porque muchos de ellos desearon ver quién iba a ser el Mesías, cómo iba a salvar, y sin embargo pues no tuvieron esa bendición, tuvieron otra función en el Antiguo Testamento. Punto 4, Mateo 21:11 dice: el Señor Jesús fue reconocido como el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, el que dijera es el profeta de Nazaret de Galilea, textualmente quiere decir que en su contexto lo reconocieron con ese título. Por supuesto, Jesús es mucho más que un profeta, pero esta es la relación con los profetas de Jesús. Punto 5, Lucas 7:16 dice: cuando el Señor resucitó a la hijo de la viuda de Naín, se dijo de él que era un gran profeta y que Dios había visitado a su pueblo. Entonces, al levantar de la muerte este joven, se dijo de Jesús que era un gran profeta, porque tiene una de las grandes señales. En este caso, en Elías o Eliseo del Antiguo Testamento, Dios los usó para levantar muertos, y cuando este joven resucitó, pues muchos de Israel dijeron: este es un gran profeta, y Dios visitó a su pueblo. Entonces, eso fue un impacto de Jesús en su contexto en Jerusalén. Punto 6, Lucas 24, 36 al 49 dice que en el camino de Emaús dijo a los discípulos que los profetas describieron que el Cristo iba a padecer y entrar en la gloria. Citó desde Moisés hasta gran parte de las Escrituras. Entonces Jesús mismo, después de su resurrección, en esos dos discípulos que iban platicando con él, no sabían que era Jesús, caminó a la ciudad de Emaús. El Señor Jesús les dijo: bueno, todo lo que está escrito del Cristo se cumplió en la vida de pues nada menos que el Señor Jesús, que había muerto días antes de esto. El punto 7 dice, Juan 4:19, la mujer samaritana dijo a Jesús: me parece que tú eres profeta. Este texto tan conocido como una mujer de Samaria, a la cual Jesús salvó con el acercamiento personal y con la palabra, la confrontó con su pecado. Esta mujer, cuando vio el gran poder de Jesús para perdonar y para llevarla a una vida nueva, dijo: tú eres un profeta. Es un dicho de una mujer, pero habla del contexto que a Jesús se le relaciona con los profetas del Antiguo Testamento. Punto 8. Juan 6:14, en la alimentación de los 5,000, algunos hombres expresaron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, en esa multiplicación de alimentos, muchas personas dijeron: este es un profeta, porque hizo ese milagro tan notorio para ellos. Punto 9, Hechos 10:43, en la casa de Cornelio, Pedro dijo de Jesús: de este dan testimonio todos los profetas, de que los que en él creyesen recibirán el perdón de pecados por su nombre. Entonces, esta predicación de Pedro en casa de Cornelio dice de Jesús: los profetas dijeron que quien crea en Jesús como Salvador, que ya cumplió esas normas, esas situaciones de dicho del Antiguo Testamento, bueno, tiene la salvación, el perdón de pecados por su nombre. Entonces es una relación también con los profetas del Antiguo Testamento. Punto 10, Hechos 24:14 dice, en defensa de Pablo ante Félix, el apóstol Pablo expresó: creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces, nada menos que este gran apóstol Pablo relacionó
Todo lo que de Jesús se dijo en el Antiguo Testamento se cumplió y era una predicación constante en Pablo. De Jesús se dijo esto y se cumplió. Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador. Todo lo que decía el Antiguo Testamento, Pablo lo usó en sus diversas predicaciones ahí en el libro de los Hechos. Y por supuesto en las cartas paulinas también continúa con esa tónica. Punto 11, primera de Pedro 1, 10 y 11. El apóstol Pedro escribió: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando en qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es un texto muy completo, realmente primera de Pedro 1, 10 y 11, porque el apóstol Pedro está refiriéndose a Jesús. Recordamos que tenía que enfatizar todo hacia Jesús y dice que los profetas hablaron de esta gracia, la gracia de la salvación destinada a vosotros, decía a la iglesia a la que escribe. Dice que entonces estos profetas inquirieron y diligentemente indagaron. O sea que los profetas estuvieron investigando acerca del Mesías, lo que ellos recibían, lo que otros recibían, y estaban esperando que llegara ese Salvador. Y dice, escudriñando la persona y el tiempo que indicaba el Espíritu Santo. Entonces ahí se involucra el Espíritu Santo como quien dirige la revelación, quien dirige la profecía escrita, y él estaba dirigiendo a los profetas del Antiguo Testamento hacia Jesús. Realmente todos los profetas recibieron algo, no toda la revelación, pero sí gran parte de la revelación o una parte de la revelación. Vemos diferentes casos en los profetas y sabían que tenía que venir un Mesías de parte de Dios para salvar. Y también decía que los sufrimientos eran la base para la salvación. Inquirieron acerca de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, el sufrimiento de la cruz viene después sucedido por la gloria de la salvación, del perdón de pecados, el evangelismo mundial, la obra que seguimos haciendo el día de hoy por la gracia de Dios. Dice el punto 12 de nuestro material, Hebreos 1 y 2, que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. El Señor Jesús es la absoluta y completa revelación de Dios y de su plan de redención. Tenemos que recordar que el libro de Hebreos habla de una manera superlativa acerca de Jesús. Una carta posiblemente escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Egipto, que estaba en Alejandría, y les habla de Jesús, a los judíos que estaban allí convertidos a Jesús, y dice que Jesús es superior a todo. Superior a Moisés, superior a la ley, superior a Melquisedec. Hay una serie de personajes y habla de que todos los que fueron fieles a Dios era hacia Jesús. El Antiguo Testamento los dirigía hacia Jesús. Entonces, por eso el escritor dice, Dios habló de muchas maneras a los padres, o sea, a los judíos antecesores de ellos, Antiguo Testamento, por los profetas. Entonces, estos profetas hablaron del Mesías, pero dice, en los postreros días, refiriéndose a Jesús, nos ha hablado, literalmente dice, en Hijo. No dice por el Hijo, textualmente dice, nos ha hablado en Hijo. Entonces habla de una manera así muy destacada de Jesús como la máxima revelación de Dios. Jesús revela todo lo que el Antiguo Testamento decía del Salvador, lo que decía de la divinidad, lo que decía del perdón de pecados, bueno, se cumple en Jesús. Y dice que además este Hijo fue constituido heredero de todo. Entonces vemos ahí que Jesús realmente de parte del Padre y del Espíritu Santo tiene también pues esa autorización de ser heredero de todo. Porque creó como creador, es dueño de todo, pero al morir en la cruz nos recibió también como nuestro Mesías y es dueño de nuestra vida. Y entonces Él heredó toda bendición y toda gloria. Entonces es la máxima y completa revelación de Dios y de su plan de redención. Vamos a hablar enseguida de los tipos. Hay varios tipos que hemos encontrado en el Antiguo Testamento y tenemos que recordar que siempre tiene que decir la palabra como para que sea un tipo. Alguien que sea como Jesús en alguna manera, en eso nosotros nos basamos para ver quiénes son tipos. Dice ahí el primer párrafo, en la hermenéutica aprendemos que hay revelación sobre algunas personas, acontecimientos y objetos que reflejan algo sobre el carácter del Hijo de Dios. Frecuentemente los tipos están en un plano muy inferior al gran antitipo, quien excede todo el uso textual. Entonces, realmente, esta es una parte de la interpretación de la hermenéutica. Decimos que hay personas, acontecimientos y aún objetos en el Antiguo Testamento que reflejaban algo acerca de Jesús. A eso se les llama tipos. Pero como Jesús los cumple, a Jesús se le llama el antitipo. No es una palabra equivocada, es correcta. El antitipo quiere decir que en él se cumple todo lo que decían los tipos del Antiguo Testamento. Pero vemos que los tipos tienen algo muy breve o muy escaso en tiempo,
o quizás algo nada más que daba un destello de quién iba a ser el Mesías, pero Jesús es el gran antitipo porque cumple de manera excesiva, cumple abundantemente todos en un plano, como dice a toda alusión textual, pues eran inferiores los tipos del Antiguo Testamento porque algo reflejaban de Jesús, pero esto nos lleva a pensar cómo Jesús cumplió esos tipos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos varios tipos del Mesías. El primero de ellos, no vamos a las citas, dejamos que usted las lea, pero vamos a ir leyendo la conclusión. El sacerdote Melquisedec como tipo del Mesías. Esto se cumplió en Hebreos 7, del 1 al 22. Recordamos que Melquisedec era rey de Jerusalén y sacerdote, rey de justicia y de paz, sin genealogía, recibió los diezmos de Abraham. El Señor Jesús vino de la tribu de Judá, que no pertenece al sacerdocio y es un orden sacerdotal distinto. Entonces, de lo que se habla en Génesis 14 y Salmo 110 acerca de Melquisedec, usted recuerda que era un rey y sacerdote en Jerusalén en los días de Abraham. Y cuando Abraham venía de la derrota de los reyes que tuvo que enfrentar, dice que, le entregó los diezmos a Melquisedec. Pero esto nosotros nos deja una gran sorpresa porque no era un personaje muy conocido, de hecho no era conocido. Sin embargo, en el contexto de Abraham era conocido, era un rey y sacerdote. Esto es muy especial porque pocas personas eran rey y sacerdote, quizás sea caso único Melquisedec. Hay muchos reyes y hay muchos sacerdotes. Pero rey y sacerdote, dice de él en Génesis, en Salmo 110 y en Hebreos 7, realmente habla de dos áreas de Jesús. Jesús también es rey y es sacerdote. Y bueno, algo interesante es que Melquisedec estuvo con estos dos cargos como rey y sacerdote en Jerusalén, en el tiempo de Abraham. Entonces Melquisedec hace una alusión directa a Jesús, porque también el nombre de rey de Melquisedec quiere decir rey de justicia y también le decían que era un rey de paz. Recuerda usted que Jerusalén quiere decir ciudad de paz textualmente. Entonces era Melquisedec conocido como un rey de justicia y de paz. Se dice que es sin genealogía porque no se habla de su familia. No se dice Abraham vio a Melquisedec, hijo de tal familia, de tal persona, de tal linaje. Nada más dice encontró a Melquisedec. Y entonces le dio los diezmos de todo. Como se dice que es sin genealogía porque no se habla de su genealogía. Por supuesto que la tenía, es un humano como cualquiera de nosotros, pero el área del sacerdocio y que fue así muy efímera su forma de encontrarse con Abraham, habla un poco de Jesús. En Hebreos dice Jesús tiene un sacerdocio superior al de Melquisedec. Y dice que el de Melquisedec era grande porque Abraham le dio los diezmos de todo. Y ahí diserta el escritor de Hebreos, decíamos posiblemente el apóstol Pablo, diciendo, si Abraham es el gran fundador de la nación judía, en quien Dios bendijo, en quien Dios se manifestó, Abraham dio los diezmos representando al pueblo judío. Entonces Melquisedec era un gran hombre a quien se le dio los diezmos de ese botín, de aquella guerra que hizo Abraham. Y entonces ya no aparece nuevamente. Melquisedec desaparece de la escena, no se sabe cuándo murió, no se sabe nada más de su vida. Pero también se dice ahí en Hebreos 7, del 1 al 22, que de Jesús se dice que no vino de la tribu de Judá. También esto es distinto en cuanto a Jesús. No está siguiendo el sacerdocio del Antiguo Testamento, porque Jesús es de la tribu de Judá y los sacerdotes del Antiguo Testamento eran de la tribu de Leví. Entonces ahí el escritor de Hebreos dice, como es un sacerdocio diferente, parecido en eso que es tan sobresaliente de Melquisedec, también se dice que es un nuevo sacerdocio de Jesús. No es el levítico, es superior. Y es un orden sacerdotal distinto. Todo esto lo encontramos ahí en Hebreos 7, del 1 al 22. Entonces Jesús tiene relación con ese tipo que se dice Melquisedec, que es un tipo de Cristo. También tenemos ahí en Éxodo 12, del 1 al 28, que la Pascua judía se cumplió plenamente, Señor Jesús. Y esto tiene que ver una relación directa con 1 Corintios 5, 7, donde se dice que en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, capítulo 12, hubiera un cordero por familia, un animal sin defecto, macho de 1 año, de las ovejas o de las cabras, poner la sangre de este animal sobre los postes y el dintel de las casas y para esto evitar la muerte de los primogénitos. La carne asada con panes sin levadura y hierbas amargas y la sangre sería una señal, un precio muy alto para que no hubiera muerte allí en Gosén, en Egipto. Entonces, de Jesús también se dice que la Pascua es un tipo de Jesús porque finalmente es el momento en que Dios libertó a Israel. Libertó a los judíos por mano de Moisés y todos conocemos la historia ahí en el Éxodo, pero entonces en esa Pascua ese cordero que se sacrificó es un tipo de Jesús. De hecho, cuando Juan el Bautista reconoció a Jesús, dijo, es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese texto lo vamos a ver en varias ocasiones, pero ahí vemos nosotros que realmente ese tipo, que fuera uno por familia, habla entonces de una situación totalmente familiar. La salvación es familiar, no es así nacional o solamente por un sacerdote que
ofreciera un sacrificio por la nación judía, cada familia tenía que hacer esa ceremonia. Esto nos habla de que en cada familia compartamos la palabra de Dios, que en cada familia celebremos la palabra, que en cada familia cumplamos el mandato dado por el Señor. El hecho de que fuera un macho perfecto y de un año habla de un animal muy valioso. No podían ofrecer un sacrificio con un animal enfermo o un animal que tuviera algunos defectos, sino tenía que ser perfecto. Y Jesús era un sacrificio perfecto. Por supuesto, Jesús murió en la edad de la juventud y bueno, recordamos nosotros que ahí se habla de esa perfección de Jesús y que la sangre se colocara en los postes y el lintel de las casas para que el ángel instructor no matara a los primogénitos de ese hogar. Nos habla de que era personal la salvación también familiar, personal. Nosotros tenemos que aplicar la salvación personalmente, no somos salvos por algún familiar, cada quien tenemos que tomar la decisión y tenemos que obedecer al Señor. Algo interesante también de la Pascua, se dice que la carne era asada y con panes sin levadura. O sea, estos panes sin levadura eran un poco duros. Ya habla entonces no de un pan deleitoso, un pan un poco difícil de masticar, y las hierbas amargas hablan del sufrimiento también, del Mesías y el sufrimiento de los judíos en los 40 años que pasaron en el desierto. Entonces la Pascua también habla de sufrimiento. Nuevo Testamento, Jesús, su sacrificio, y en su momento trataremos de hablar de ello, entendemos perfectamente que fue el gran sacrificio en el que logró un gran dolor. Y la sangre es la señal, decíamos, ¿no? Ya ahora no en una puerta, sino la sangre en nuestro corazón. Cada creyente empiece a seguir al Señor. Punto 3, Éxodo 16:35 dice que el maná en el desierto es un tipo de Salvador. Esto tiene relación con Juan 6, del 1 al 33. Entonces, el maná en el desierto, usted recuerda ese alimento que tenían los judíos por 40 años, también es un tipo de Salvador. Porque se dice, así como Dios les dio el maná en el desierto, el Señor les va a dar al Salvador. Juan 6, del 1 al 33. Entonces, el maná es un tipo. Moisés es un tipo, Melquisedec es un tipo, la Pascua es un tipo, y en este caso también el maná. No podemos sacar demasiados tipos, porque hay algunos grupos que han sacado una cantidad de tipos así exagerada, pero siempre decimos, cuando el Antiguo Testamento dice que algo es como algo del Mesías, y el Nuevo Testamento lo comprueba, decimos ahí que encontramos un tipo. De hecho, los que tenemos aquí más o menos registrados son los que creemos que son tipos del Antiguo Testamento. Punto 4, Éxodo 17, 1 al 7, el agua de la roca es un tipo del Mesías. Esto se ve en 1 Corintios 10, 14. El agua que cuando Moisés le habló a la roca y brotó el agua, entonces representaba esa roca a Jesús. La roca allí en el desierto también es un tipo de Jesús. Y bueno, un gran tipo, Éxodo 26, del 1 al 37, es el tabernáculo. Esto se ve mucho en Hebreos 8:2, donde se dice que el altar de bronce, el propiciatorio, las ofrendas levíticas también eran parte de ese tipo de Jesús. Entonces el tabernáculo es un tipo de Jesús porque tiene algunos aspectos. El altar de bronce es el lugar para realizar los sacrificios. Entonces Jesús es el sacrificio. Jesús no es un lugar, es la persona en la que se hizo el sacrificio. Su cuerpo molido por nuestros pecados realmente cumplió lo que en el Antiguo Testamento se hacía en un altar muy grande donde sacrificaban animales, brotaba mucha sangre, rociaban sangre, había ceremonias que veremos un poquito hoy. Bueno, altar de bronce también ahí en el tabernáculo es un tipo de Jesús. Y se ve en Hebreos 10, 5 y 12. El propiciatorio es el espacio donde se hace expiación. Éxodo 37, 8 tiene que ver con Romanos 3, 25. Recuerda usted que es la tapa del arca. El arca tenía más o menos 1 metro cúbico, pero en la parte superior había una tapa que se puede desmontar. Y ahí se echaba cada año un sacrificio muy especial que se llama el día de la expiación. Y ese día de la expiación, el sumo sacerdote nada más una vez al año entraba y echaba esa sangre ahí con una gran reverencia, recordando que la sangre cubría el pecado. Entonces Jesús también es nuestro propiciatorio. Por eso Jesús es nuestra propiciación, no en el templo, no en el arca, sino directamente en la cruz del Calvario. Tenemos ahora las ofrendas levíticas. Esto es Levítico 2, del 1 al 6, 7, donde todas las ofrendas aprecian algo acerca del Salvador. Tenemos, por ejemplo, Éxodo 29 y Levítico 2, los holocaustos. Son sacrificios por los pecados. Ahí estos holocaustos tienen que ver con Hebreos 5.1, donde se dice que Jesús es nuestro holocausto también. Entonces recordamos que se sacrificaba totalmente a un animal y se quemaba. Era una manera de consagración total y se daba muchas veces por el pecado. El holocausto también era en otros contextos de alabanza, en otros contextos ceremoniales, pero también en este momento el holocausto se decía que era un sacrificio por los pecados del pueblo. Y en nuestro caso Jesús es el holocausto para nosotros. Entonces estas ofrendas levíticas son tipo de Jesús, dicen algo de Jesús. Levítico 2.1, la oblación es una ofrenda de harina con aceite e incienso para agradar a Dios. Esto tiene relación con Hebreos 9.26, donde se dice que Jesús es el sacrificio que agradó a Dios. Recordamos que las oblaciones eran panes de harina.
a los que se les ponía un poco de aceite de oliva y un poco de incienso para quemarlos. La única finalidad de la oblación era agradar a Dios. No tenía esa cuestión con sangre ni con perdón, era alabanza. Y sin embargo, Jesús también es nuestra oblación. Jesús es un sacrificio que, aunque hubo sangre, en su caso de una manera excesiva, pero el sacrificio de Jesús agradó la justicia de Dios y fue agradable a Dios porque fue el propósito directo que Jesús viniera a morir por los pecados de la humanidad. Levítico 3, del 1 al 17, dice: la ofrenda de paz había como una armonía. Esto tiene que ver con Romanos 5.1. Usted recuerda que en la ofrenda de paz la persona ofrecía una parte de un animal para entregarlo como sacrificio, otra parte para los sacerdotes, y gran parte de ese animal lo comía la gente cerca del templo con su familia, con los amigos, y la ofrenda de paz entonces era comunión y armonía. En este caso había una comunión porque la persona dedicaba al Señor esa ofrenda, esa parte que se llama ofrenda de paz, pero tenía comunión también con amigos, con personas donde se celebraba. Entonces, el sacrificio de Jesús también es una ofrenda de paz, de comunión y de armonía para nosotros. Levítico 4, 1 al 5, 13, la ofrenda por el pecado. Esta es la búsqueda del perdón divino, se ve directamente con Hebreos 10:26, donde se dice que Jesús es la ofrenda por el pecado de la humanidad, y bueno, se cumplió totalmente. Hay varias de estas ofrendas donde había sangre, y bueno, en este caso también sí hay sangre, y es por el pecado de la humanidad. La quinta ofrenda levítica es 16 del 1 al 34, el día de la expiación. Ese día era muy especial. Tiene relación con Gálatas 1:4. Usted recuerda que en el día de la expiación se tenía realmente 2 cabras para hacer el sacrificio, y una de ellas iba a ser degollada de una manera totalmente aleatoria. No tenía ninguna indicación el sacerdote para ser una de ellas liberada y la otra sacrificada. Y esto es un tipo de Jesús muy especial, porque la cabra que se degollaba y que se hacía derramar sangre para llevarlo al propiciatorio, se decía que era sacrificio por el pecado. Pero la otra cabra, literalmente Azalel, significa cabra que desaparece en hebreo. Esa cabra se dejaba libre en el campo, y eso representa también la libertad. Una cabra representa el sacrificio y la otra la libertad. Entonces Jesús es el sacrificio y es nuestra libertad. Y también se sacrificó fuera del campamento. Para los judíos, estar algo fuera de la ciudad o fuera del campamento era algo que no era agradable, no era algo que tuvieran como parte de su comunión cotidiana. Entonces el sacrificio de Jesús fue verdaderamente muy destacado en cuanto a la aflicción, que Jesús nos dio libertad con su sangre. El punto 7 es Levítico 16, que tiene que ver Isaías 53:7. Los corderos usados del Antiguo Testamento eran un tipo de cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 21 y 36 nos dice esto. Otra vez se habla de la palabra los corderos en estos dos textos, Levítico e Isaías, y se dice que representaban un animal para dar salvación, para dar el perdón por un pecado. Y sin embargo, en Jesús, como único cordero, cumplió que con su vida sacrificó por toda la humanidad. Números 12:7 dice que Moisés es un tipo de Jesús porque fue fiel en la casa de Dios. Hebreos 3:6 dice esto: Moisés es tipo de Jesús en el sentido también de la fidelidad. Fue un hombre tan fiel en la casa de Dios que finalmente se dice que Moisés es un tipo de Jesús por esa fidelidad, porque fue un hombre destacado, más de 40 años dedicado al servicio con humildad. Solamente en una ocasión se exasperó, y en esa exasperación pues cometió el pecado de golpear la roca 2 veces, y bueno, Dios no permitió que entrara él a la tierra prometida porque esa roca representaba a Jesús. Entonces en Moisés tenemos una gran lección como siervo, es un gran modelo de servicio, pero también aquí se dice que fue fiel en la casa de Dios en Hebreos 3:6. Números 21:4-9 habla de la serpiente de bronce, que es un tipo de Jesucristo. Esto se ve en Juan 3, 14 y 15. Todos recordamos que el pueblo judío blasfemó porque querían comida distinta. Ya no estaban contentos con el maná. Y entonces, lejos de pedir otro alimento o con toda reverencia acercarse, estaban diciendo que estaban hartos del maná. Y el maná representa a Jesús. Entonces recordamos que Dios les dijo que les iba a dar alimento, y vino un gran viento que trajo muchas codornices. Comieron codornices, demasiadas codornices, pero después se soltaron en el campamento de parte de Dios serpientes que al morder a las personas morían. Entonces el pueblo otra vez clamó, y Moisés recibió la instrucción de Dios de levantar una serpiente de bronce que al voltear a ver a esa serpiente, la persona sí estaba mordida por un animal vivo en ese momento, y podía quedar libre de veneno, quedar libre de la muerte. Entonces muchos judíos volteaban hacia la serpiente. Esto para hacernos la ilusión de que todos tenemos que voltar hacia Jesús. Lamentablemente, en tiempo de los reyes, esta serpiente fue un ídolo
que se le llamó Nejustán o cosa de bronce, y ya se tuvo que quitar, se tuvo que fundir, porque el pueblo cayó en pecado con esa serpiente de bronce. Salmo 22, del 1 al 31, dice que el rey David expresó parte de su sentimiento personal, las frases y circunstancias que fueron plenamente cumplidas en el sacrificio del Calvario de Jesús. O sea, parte del Salmo 22 habla un poco de David hablando de un sufrimiento. De hecho, hay varios salmos que son como mesiánicos, decimos. Y bueno, en este caso, el 22, todo el salmo habla de varias situaciones. Expresiones que Jesús repitió en la cruz, expresiones en las que David se sintió desolado, se sintió mal, se sintió totalmente afligido. Entonces, David también es un tipo de Jesús. Tanto Moisés es tipo de Jesús y, bueno, en este caso, David es un tipo de Jesús. Y bueno, vamos al punto 11, Éxodo 29, del 1 al 37, y Levítico 8, 1 al 36, habla del sumo sacerdote. El sumo sacerdote es tipo de Jesús porque el Señor Jesús es absolutamente superior al sumo sacerdote. Esto lo vemos en Hebreos 4, 14 al 5:10, donde dice que Jesús es superior al sumo sacerdote. Entonces también los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento eran un tipo de Jesús, no personalmente, sino por la función de estar en ese oficio de representar, de interceder y de hacer los sacrificios delante de Dios. Entonces son 11 tipos que encontramos del Antiguo Testamento respecto a Jesús. Vamos a hablar ahora, además de los tipos y de la relación con los profetas, nuestro punto 3 son circunstancias. Las circunstancias tienen que ver con algunas referencias dadas a algo que pasó en el Antiguo Testamento y que finalmente, parte de eso se cumplió en la vida de Jesús. No hay tantas circunstancias como las que pudiéramos presentar porque son muchísimas, quizás son cientos de alusiones indirectas, pero estas alusiones que sí se dice de ellas algo, Antiguo y Nuevo Testamento, vamos a tomarlas y vamos a referirlas. Hemos encontrado al menos 12 circunstancias que hablan de Jesús en el Antiguo Testamento. Dice Génesis 3:15 que Dios prometió enviar a la simiente de la mujer para destruir a la simiente de la serpiente. Eso se cumple en Romanos 16:20, Gálatas 4:4 y 5 y 1 de Juan 3:8. Entonces Jesús también es la simiente de la mujer, la circunstancia de que de las mujeres iba a venir el Salvador. Todos recordamos, eso se le dijo a Eva, y nada menos María, la madre de Jesús, es la madre biológica a través de Natán, hijo de David. Entonces se cumplió plenamente la circunstancia de que un hijo de esta mujer iba a traer la salvación. Y la simiente de la serpiente representa a Satanás y toda su obra de pecado, de destrucción, su obra de muerte. Entonces, en ese caso hay una circunstancia donde la simiente de la mujer, que es Jesús, vino a destruir la obra de la simiente de la serpiente. Recordamos que se le dijo a la serpiente, tú le herirás en el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza. Entonces, la muerte de Jesús en la cruz fue una herida en el calcañar. Fue una herida que podía ser mortal. No fue definitivamente mortal porque Jesús resucitó, pero herir a una serpiente en la cabeza sí es destruirla. Entonces, definitivamente la obra de Satanás fue destruida en Jesús. Entonces, esa circunstancia de la simiente de la mujer tiene que ver, hay una alusión con el Nuevo Testamento respecto a Jesús. El segundo punto que tenemos es Génesis 21, del 1 al 7, el nacimiento de Isaac. Como un milagro de Dios en el tiempo de la perfecta voluntad, coincide con el nacimiento de Jesucristo. Esto en Gálatas 4:4. Nosotros recordamos que Isaac es hijo de la promesa. Recordamos la esterilidad de Sara y la edad muy avanzada de Abraham y Sara cuando vino a nacer Isaac. Y ahí tenemos una gran lección porque recordamos que desde que Él le prometió a Abraham un hijo hasta que nació Isaac, pasaron 30 años. Y realmente esa promesa de Dios se cumplió y Abraham se equivocó al tomar a Agar y dar a luz a Ismael. No era el plan de Dios. Definitivamente, tanto Abraham como Sara se equivocaron porque culturalmente pensaban que era algo aceptable. Ahí recordamos que nosotros como cristianos no estamos con lo culturalmente aceptable, estamos con lo solamente teológicamente indicado. Entonces, ese nacimiento de Isaac, de Sara casi de 90 años, una mujer fuera de la edad y en un tiempo de esterilidad, ahora vino este hijo, un hijo biológico de Abraham y Sara, pero representaba la promesa. Ahí en Gálatas habla mucho de Isaac como la promesa, ¿no? Porque no era algo biológico en el tiempo, no era algo normal, fue un milagro en el nacimiento de Isaac, pero finalmente sí por la unión de Abraham con Sara. Entonces Isaac en ese nacimiento también refiere algo acerca de Jesús, porque el nacimiento de Jesús fue perfecto y esa salvación. Tenemos que ver todo Gálatas para recordar que el judaísmo fue ya descartado en cuanto a las formas, solamente quedan los principios, pero dice ahí entonces que Isaac realmente representaba algo de Jesús y es una bendición pues muy especial, ¿no?, que tenemos ahí. El punto 3 es Éxodo 2:23, 24
Y 3:7, la salida del pueblo judío de Egipto para ser llevados a la tierra de Canaán prefigura al Señor Jesús como Redentor. Tenemos a ver citas que no vamos a compartir por tiempo, pero bueno, usted las tiene ahí. Entonces, realmente, la salida del pueblo judío de Egipto para ser llevados a la tierra de Canaán habla un poco de la figura acerca de Jesús. No es en este caso un tipo, hablamos nada más de una circunstancia que, bueno, el pueblo judío tuvo que ser sacado de Egipto el día de la Pascua con un cordero que se sacrificó por familia, o como decía Moisés, si la familia es muy pequeña, pueden unirse 2 o 3 familias para que puedan hacer ese sacrificio, pero todos tienen que hacer ese sacrificio. Y esa salida que representa libertad, el inicio de la libertad civil para Israel, tiene una directa relación con Jesús, que nos fue una figura de él como Redentor. Jesús es el cordero que sí con su sangre nos da libertad, y empieza nuestro tiempo de salvación, nuestro tiempo de bendición en las cosas de Dios. Entonces, esa circunstancia también habla mucho. Ahí las citas están en Éxodo y en el Nuevo Testamento, en varios libros del Nuevo Testamento. Tenemos esa salida como una circunstancia. El punto 4, segundo de Reyes 5, del 1 al 14, Naamán, el general del ejército del rey de Siria, buscó la sanidad de su lepra en el Dios de Israel. Eliseo le indicó que se lavara 7 veces en el río Jordán. Este hecho es un antecedente de la obra de salvación en al menos 3 sentidos. Inciso A, la gracia salvadora del Señor Jesús va más allá de los límites de la nación judía. Esto, Lucas 4:27, Hechos 22:21 y Romanos 15, del 8 al 12. Inciso B, es necesario ser humildes para recibir la salvación, Santiago 4:10 y 1 Pedro 5:6. Inciso C, la sangre del Señor Jesús es el único medio para que nuestros pecados sean lavados. Esto lo vemos en Hechos 22:16, 1 Corintios 6:11, Tito 3:5, 1 Juan 1:7 y 9 y Apocalipsis 1:5. Entonces, esta circunstancia de Naamán es una alusión hacia la libertad de Jesús. Él fue sanado de una lepra, todos recordamos el caso, que incluso con mucha soberbia él no quería hacer caso, porque Eliseo ni siquiera salió a verlo, sino que envió a su siervo y le dijo, aunque tú eres un general de Siria en este momento, y Siria estaba dominando Israel, Eliseo le dijo pues que se lave 7 veces en el Jordán. Y esa indicación le pareció un poquito fuera de lugar, pero cuando él obedeció y se lavó 7 veces en el Jordán, quedó libre de la lepra. Entonces, allí esta sanidad tiene una connotación de relación con la salvación en 3 sentidos. La gracia salvadora del Señor va más allá de la nación judía. Entonces, ahí cuando un milagro para un militar enemigo de Israel, nada menos que de Siria, habla entonces de que de alguna manera da luz a que la salvación no va a quedar nada más para el pueblo judío. Ahora que tenemos a la iglesia en todo el mundo, la iglesia ha rebasado en las naciones, aunque falta mucho trabajo evangelístico, pero no nada más es para la nación judía. Entonces ahí, en ese sentido, encontramos esto. También hay que ser humildes para recibir la salvación, porque cuando Naamán rechazó la instrucción y dijo, yo no me voy a lavar, en el Jordán es un río sucio, yo tengo ríos mejores en Siria, no voy a estar aquí, estaba con una soberbia. Recordamos que una sierva de él, que era judía, y le dijo, mi señor, si te pidiera cosas difíciles, las podrías hacer, porque no es algo sencillo. ¿Por qué no vas y te lavas en el Jordán? Esto nos habla de la humildad. Naamán, el gran general, aunque era leproso, tuvo que ser humilde para recibir la salvación. También toda persona que quiera recibir a Jesús, la sangre derramada en el Calvario, tiene que ser humilde. No es con nuestros recursos lo que nos parece bien o elegante o bueno, es en la sencillez de la cruz, es en la sangre de la cruz derramada por Jesús que con nuestra humildad tenemos que aceptar para poder ser salvos. Y también nos habla ahí de que la sangre de Jesús iba a ser el medio para lavar pecados. En el caso de Naamán fue el agua del río Jordán, pero en el caso de Jesús, la sangre de Jesús nos da la libertad del pecado. El número 5 dice en Salmo 33:6, el Señor Jesús es el Creador. Esto lo vemos en Juan 1, del 1 al 3, Hebreos 1:3 y del 10 al 12. Entonces, una circunstancia respecto a la divinidad de Jesús es que es el Creador. Jesús es el Creador. Ahí tenemos una correlación, Salmo 33 y Juan 1 y Hebreos 1 y nada más 1, 3 y 10 al 12 versículos. Algo aquí que vemos nosotros que Jesús es el Creador es una circunstancia totalmente superlativa, porque no es nada más, algunas veces tenemos confusión cuando usamos la palabra Jehová, pensamos que se refiere al Padre, pero no siempre se refiere al Padre. A veces se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Más bien en muchas ocasiones. Solamente cuando habla de la paternidad de Dios o muy directamente eso es la palabra Padre, ahí diríamos que entonces el Jehová del Antiguo Testamento tiene que ver con el Padre. Pero cuando dice la palabra de Dios en el Génesis 1, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, la palabra Elohim es plural. Y es el plural, habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu son creadores.
en todo el Antiguo Testamento, son autoridad, son soberanos, son omnipresentes, omniscientes. Entonces, en este caso, Jesús es creador, junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. Aunque tengan funciones muy específicas por nuestra salvación, el Padre asumió el papel de juez, el Señor Jesús asumió el papel de Salvador y el Espíritu Santo asume el papel del que da testimonio del Padre y del Hijo. Vemos en los Evangelios, hay 3 funciones distintas, pero muchas funciones las comparten y son igualmente en su divinidad. Jesús es creador de todas las cosas y esto nos da entonces un contexto muy grande de quién es Jesús. El punto 6 que tenemos es Jonás 1:17, la señal del profeta Jonás. Dice, como estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, el Señor estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto se hizo alusión en Mateo 12, 39 al 41. Entonces, cuando se habló de la señal del profeta Jonás, es una situación muy específica, porque todos recordamos de Jonás la desobediencia, pero también te recordamos que este pez lo regresó, ahora tenía que ir a predicar a Nínive la palabra de Dios. Ahora, este hecho de que Jonás estuvo 3 días en un pez, habla mucho de un gran milagro. Hay quienes piensan que Jonás estuvo a punto de morir, por lo que narra Jonás, ¿no? Que dice estaba como inundado por algas, por agua, por mar, estaba inconsciente. No sabemos realmente qué pasó con él, pero definitivamente estaba vivo. Cuando lo arrojó en la tierra el gran pez, entonces no murió en ese pez. Hay una cuestión muy fuerte en cuanto a qué pez fue, por el tamaño, que se puede pensar allí. Hay quienes piensan que realmente es un tiburón ballena, es posible, pero no tenemos idea qué pasó. Sin embargo, este gran pez no comió a Jonás, sino que estuvo con él 3 días y 3 noches, y entonces lo llevó milagrosamente al lugar donde tenía que ir a predicar. Entonces, Jonás estuvo literalmente fuera de la vista nuestra, aquí de la tierra, y Jesús estaría 3 días en la tierra sepultado para dar la salvación. Entonces es una señal también de circunstancia, la señal del profeta Jonás. Se refiere también al Nuevo Testamento y entonces tenemos ahí una interpretación de que es una circunstancia también que habla del Señor Jesús. El punto 7, Miqueas 5:2, el Señor de Israel nacería en Belén Efrata. Eso se cumplió con Mateo 2:6 y Juan 7:42. Entonces ahí Miqueas, un profeta muy humilde pero con un gran mensaje, habla mucho de que el Salvador iba a nacer en Belén Efrata, donde dice literalmente, y tú Belén Efrata no eres pequeña para estar entre Israel, porque de ti vendrá el Salvador, el que será redentor de Israel. Entonces Jesús, que se cumple en Mateo 2 y Juan 7, se dice ampliamente que estaba en Belén, donde era su padre José. Entonces es en la ciudad de Belén donde iban a nacer Jesús. Vemos cuántas circunstancias, formas, días, momentos de muerte, en este caso dónde iban a nacer, nombres, situaciones que podemos ver un poco más abundantemente. Entonces ahí hablamos de una circunstancia de su nacimiento que se profetizó en Miqueas 5:2. Punto 8, Isaías 7:14 dice, Isaías habló de que una virgen iba a concebir. Y antes de que el niño supiera distinguir lo malo y lo bueno, Asiria y Egipto invadirían a Israel. Pero el hecho de que María, la madre de Jesús, concibió siendo virgen es un milagro incomparable. Eso se ve en Mateo 1:23. Entonces, ahí vemos nosotros uno de los textos más conocidos respecto al nacimiento de Jesús, cuando dice, he aquí que la virgen concebirá. Pero finalmente, este hecho de que iba a concebir una virgen, habla de que en un momento inmediato iba a haber una concepción y por supuesto hasta un nacimiento de un bebé. Y antes de que un bebé muy pequeñito discerniera lo bueno y lo malo, dice, Asiria y Egipto van a invadir a Israel. O sea, es una profecía de juicio, realmente, porque Asiria y Egipto invadieron a Israel. O sea, en muy poco tiempo van a venir Asiria y Egipto, que eran 2 potencias en ese momento, a invadir a Israel. Pero este texto habla un poco, decíamos, el tipo queda un poco corto, porque el antitipo, que es el hecho de que María concibió siendo virgen, habla entonces de un milagro incomparable, como pusimos aquí, ¿no? Realmente sí, una mujer que era virgen concibió por la obra del Espíritu Santo y nació este bebé incomparable y precioso que es nuestro Salvador. Nació nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es una idea muy amplia de cómo la concepción tenía ahí como 2 destinos, ¿no? En el caso del Antiguo Testamento, juicio y un tiempo breve en que vendrían esos 2 imperios, y en el Nuevo Testamento sí se cumplió el hecho de que una virgen concibió. Y todos recordamos todo el conflicto en que entró María por esa concepción, a un José que dice en varios textos que quiso dejarla secretamente porque era justo, pero hasta que el ángel le habló también a José y le dijo, no temas en recibirla, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Y acá hablamos de que Jesús fue realmente engendrado.
Si usted ve, cuando nació de María, fue realmente un bebé que se implantó como un feto normal y nada más que era implantado por la obra del Espíritu Santo. Pero María tuvo un embarazo normal, tuvo una concepción milagrosa en este caso, pero sí, el embarazo fue real y el Jesús que nació, el bebé que nació, fue un milagro incomparable para nosotros. Punto 9. Isaías 43 y Malaquías 3, del 9 al 3, dice que el profeta que había de ser precursor del Mesías, este hecho se cumplió con Juan el Bautista. Marcos 1 y 2 y 3. Se dice ahí, Isaías 40, año 750 a.C., Malaquías 3, año 400 a.C., se habla de que había un precursor del Mesías. Se dice, vendrá alguien a preparar el camino del Señor. Hay un profeta que va a venir a preparar el camino del Señor. Esto es muy notorio porque recordamos que hubo 400 años de silencio, lo que se llama el periodo intertestamentario. Entonces, en esos 400 años no hubo ningún profeta en Israel. Israel estuvo sometido primero a los babilonios, luego a los medo persas, regresan a su tierra en Canaán y tienen una gran guerra entre egipcios y sirios. Y después Roma los conquistó y fueron sometidos. Pero dice entonces ahí claramente que cuando iba a venir el Mesías, un hombre iba a ser enviado como profeta. Y recordamos que Juan el Bautista dijo que era una voz que prepara el camino al Señor y endereza las sendas y que empezó a bautizar a la gente. El hecho del bautismo en agua que Dios le reveló a Juan el Bautista habla de un deseo de santidad, un deseo de que los pecados sean lavados, un deseo de perdón. Entonces, este hecho se cumplió con Juan el Bautista. Hay un precursor que viene antes de Salvador. Y esto es un texto realmente trascendental porque habla de que Jesús vino en el tiempo exacto y Dios envió al profeta en el tiempo preciso para que empezara a anunciar. Juan el Bautista dijo, arrepiéntanse porque viene después de mí alguien de quien no soy digno ni siquiera de desatarle el calzado. Alguien mucho más digno que yo, mucho más excelente que yo, y ahí hablamos de la gran humildad en ese momento que tenía Juan el Bautista. Entonces, sí, es un punto pues de mucha relevancia porque Dios, así como decía que el Mesías iba a venir y decía un precursor vendrá a preparar su camino, entonces se cumplió en Juan el Bautista. También hay quienes relacionan a Eliseo y Elías. Se dice que Elías fue como un precursor también para Eliseo, porque Elías hizo grandes milagros, fue un hombre fiel, fue un hombre de milagros portentosos, pero se dice de Eliseo que hubo más tiempo y más milagros impresionantes. Y así como cuando Eliseo empezó a ministrar, ya tenía de su maestro Elías, pues el oficio profético de los milagros, y Eliseo hizo un testimonio impresionante de milagros. También se relaciona un poco con eso, de un precursor, en ese caso, Elías, como para que Eliseo fuera una gran obra de parte de Dios. Y sí, la obra de Dios a través de Eliseo y a través de Elías fue muy, muy grande. Punto 10, Jeremías 31:15, la profecía de que habría una voz en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel lamentando por sus hijos porque perecieron. Herodes mandó matar a los menores de 2 años en Belén. Esto está en Mateo 2:18. Entonces, aquí habla un poco también de una profecía de circunstancia de dolor, porque realmente Jeremías habla allí de que hay una voz de lloro en Ramá, un llanto amargo, y Raquel llora a sus hijos porque perecieron. Habla de Raquel, la fundadora de la nación judía, esposa de Jacob, pero no tenía una connotación en su momento con Jeremías. No hubo ninguna mujer que llorara, ni hubo personas que murieron en ese momento, aunque el pueblo judío estaba siendo devastado por los invasores. Pero cuando dice ahí, Raquel llora amargamente porque sus hijos perecieron. Dice la historia que cuando Herodes, que fue visitado por los magos de Oriente, quiso matar nada menos que a Jesús, y entonces cuando él vio que lo engañaron, que no regresaron donde él les dijo que le dijeran dónde había nacido el Mesías, y dice que mandó matar a todos los menores de 2 años en Belén. La historia cuenta que hubo al menos 200 niños asesinados en Belén Efrata. Ahí en la ciudad donde Jesús nació, fueron asesinados 200 niños porque Herodes, este hombre terrible, no quería tener enemigos en el reino. Entonces es una profecía también de juicio, una profecía circunstancial que habla de la gran maldad de un hombre que prefirió matar a 200 niños para que no le quitaran el reino. Lo interesante es que Herodes siguió reinando solamente 5 años después. Nada más 5 o 6 años después de que Jesús nació, Herodes murió y sus hijos empiezan a usar el título de Herodes, incluso de Herodías, y hay varias generaciones allí. Pero este hombre pues no iba a conservar el reino. Finalmente encontramos que como hombres tenemos que ver que tenemos tiempos determinados, no podemos quedar más tiempo del tiempo que debíamos estar, y Herodes, que era un hombre injusto en ese punto, realmente cometió un gran asesinato, ¿verdad? Matar a 200 niños fue algo devastador. Aunque muchos piensan que también como constructor Herodes, el palacio
palacio de Herodes y el templo de Jerusalén fue algo impresionante como gran constructor. Si leemos su historia como personaje, hizo grandes cosas como constructor, pero siempre tuvo miedo de que lo asesinaran y trataba de matar. Incluso en la misma familia hubo personas que se asesinaron porque tenían miedo de que se les quitara el reino. Entonces es un hombre con grandes contrastes, mucha maldad, y el hecho de matar a esos niños fue pues un asesinato, un crimen al que hace alusión ahí con la cita de Jeremías 31, que Raquel llora a los hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Es una profecía donde Jeremías no vio la relación, pero nosotros encontramos la relación y el Espíritu Santo nos lleva a Mateo 2:18. El punto 11 que tenemos, Zacarías 9:9, dice que Zacarías profetizó la entrada triunfal en Jerusalén, Mateo 21:4 y Juan 12:14, donde dice que el Mesías iba a entrar de manera triunfal en Jerusalén, así, Zacarías 9:9, dice que un Salvador vendría y va a impactar a Jerusalén, va a impactar a la ciudad, va a conmover la ciudad. Esto que dijo Zacarías, años 600 antes de Cristo, usted recuerda cuántas profecías impresionantes tuvo este hombre, pero realmente cuando habla de que iba a haber una entrada triunfal del Mesías, era un detalle muy especial, porque el Mesías sí entró de una manera triunfal en Jerusalén. Todos recordamos el contexto, que Jesús estaba en un principio no dándose a conocer en Jerusalén que estaba allí para que no lo mataran antes de tiempo, porque recordamos que tiene que ser exactamente en el momento en que Jesús murió, y entonces cuando él entró a Jerusalén sí fue de una manera muy espectacular. Recordamos que posiblemente sobre una burrita y un pollino entró y le pusieron mantos y hicieron que entrara con aquellas ramas y le decían: salve Dios a Israel, ¿no? Hosana, sálvanos Dios. Entonces, esta entrada sí fue impresionante y dice en el Nuevo Testamento que toda Jerusalén quedó conmocionada por la entrada del Mesías. Y esto fue profetizado por Zacarías, quien realmente dijo: el Mesías va a entrar de esta manera. Entonces es un detalle también circunstancial que nos habla de una precisión de que el Mesías no entró en silencio o no entró en otra circunstancia. Entró de una manera sorprendente por la gracia de Dios, por la soberanía de Dios, pero fue un hecho histórico que Zacarías profetizó 600 años antes de que pasara. El punto 12 que tenemos es el del Antiguo Testamento. Encontramos muchos aspectos sobre el carácter y la obra del Señor Jesucristo. Todo esto tiene la finalidad de conducir a la humanidad del Salvador para que todos seamos justificados por la fe. Esto vemos su cumplimiento en de Corintios 10, del 1 al 13, Gálatas 3:34, Hebreos capítulo 11, Santiago 5, 16 al 18. Entonces hay muchos aspectos del Antiguo Testamento respecto al Salvador. Decimos posiblemente sean cientos de aspectos o frases que no pudimos ponerlos en un curso así porque son muchos. En próximas ocasiones veremos un poco más de las profecías cumplidas en Jesús, pero realmente esto que habla de las circunstancias sobre el nacimiento del Señor, la cuestión es de cuándo iba Él a venir, cómo iba a venir, cómo iba a ser asesinado, que iba a tener un precursor, que bueno, iba a haber una conmoción. Incluso en el rey, en este caso Herodes que decíamos, todos los eventos circunstanciales se cumplieron en Jesús. Por eso decimos, algunas personas aluden que Jesús cumplió más de 300 profecías, desde su nacimiento hasta su resurrección y en el futuro las que van a cumplirse también. Entonces son demasiados aspectos sobre el carácter profético de Jesús, que del Antiguo Testamento se decía quién iba a ser y cómo iba a ser. Entonces para nosotros es una grande bendición poder compartir estos aspectos respecto a Jesús en el Antiguo Testamento. De manera que concluimos entonces que si se dijo de Jesús todo esto en el Antiguo Testamento y en Jesús se cumplió en el Nuevo Testamento, entonces no hay ninguna duda de que estamos siguiendo al Salvador. Él es el Salvador único, enviado por Dios, a quien podemos adorar, y si podemos dedicar más tiempo a ver los textos, a ver la implicación de estos aspectos, tipos y circunstancias respecto a Jesús, o cómo los profetas hablaron de Jesús, nos damos cuenta entonces de que no hay duda de que estamos en el camino correcto, pero siempre cotejando Antiguo y Nuevo Testamento. Si vamos solamente a Antiguo Testamento, nos desviaremos un poco. Si solamente nos vemos en Nuevo Testamento, nos quedaría un poco incompleto. Tenemos que ver que es una situación de complementación. El Antiguo Testamento es la sombra y el Nuevo Testamento es el cumplimiento. Y entonces tenemos que leer siempre ambos. Ya no seguimos las formas culturales del Antiguo Testamento, pero seguimos los principios de santidad, de consagración, de bendición, de servicio. Y esto es la base de nuestra fe. Pues les enviamos a todos un abrazo. Les agradecemos por escucharnos. Es una bendición muy grande poder compartir esta materia. Gracias por escucharnos.